Hoy en Primera Persona tenemos a una mujer que se ha convertido en una de las voces jóvenes más visibles del escenario político colombiano. Más allá de la congresista, queremos conocer a la persona, sus miedos, sus motivaciones, sus retos. Gracias por acompañarnos, Jennifer Pedrosa. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí en la UNAP. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando, especialmente para las y los jóvenes, que yo sé que lo de los podcasts es ahora lo de nuestra generación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Y con mucho gusto les cuento todas las cosas de mi vida personal, de mi historia, además aquí en mi tierra, la que quiero tanto. Ok. Jennifer, santanderiana, Florida Blanca, Barrio La Cumbre. Cuéntanos. Matachines. Cuéntanos qué de toda esa vida que tuviste justamente aquí en Santander, en Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, detonó esa idea de incursionar en la política. Mira, la verdad es que yo me fui de Búcara a los 15 odiando la política electoral. O sea, estaba muy molesta con los políticos, como con la idea de gente que viene acá y utiliza cosas que son importantes para nosotros, después no aparece. Entonces, si bien no me enamoré de la política electoral acá, después ya cuando uno va creciendo y empieza a hacerse esas preguntas de cómo termino yo en este cuento, me empecé a dar cuenta de que desde niña hubo algo que me impactó mucho mi corazón. Primero, mis papás, mi mamá y mi papá, pues que siempre me criaron con un sentido de no poder ignorar las cosas dolorosas que están al lado nuestro, ¿no? Entonces mi papá era, si no podemos darle de comer a todos sus amigos, nadie come. Si estamos pasando por el lado de un niño que está pidiendo limosna y podemos ayudarle, le ayudamos. O sea, mi papá es una persona muy solidaria. Y siempre me crió con esa idea de, mi hijita, ya lo único que le voy a dejar a usted en la vida es la educación. Esa es una frase muy, muy identitaria. Y mi papá entonces, a pesar de que estábamos en una situación económica muy difícil, hizo todo lo posible por pagarme un colegio muy conocido acá en Florida Blanca, pues, que se llama el New Cambridge. Entonces yo estudié 2 años en el New Cambridge, mucho inglés, rezábamos en inglés, o sea, rezábamos el Padre Nuestro en inglés todos los días, y un entorno de unos compañeros de clase en unas condiciones socioeconómicas particulares, y yo viviendo al tiempo en la cumbre. Entonces a mí me daba pena, cuando había que hacer trabajos en grupo, yo nunca ponía casa, me daba pena decir dónde vivía yo le decía a mi papá que me dejara 2 cuadras antes del colegio, porque me daba mucha pena como que vieran dónde vivía yo, pero eso sí me hizo ver la gran desigualdad que hay en este país y lo rápido que se bifurcan y que se dividen los caminos de una persona que tiene acceso a una educación de calidad y una persona que estudia quizás 5 horas al día menos que las que yo estudiaba, una persona, mis compañeros, mis amiguitos pues de la cuadra, del barrio, que muchos de ellos no tenían acceso a educación sexual, por ejemplo, mientras que yo estaba recibiendo una educación en 2 idiomas de muy buena calidad, pues mis amigas de la cuadra, que además eran con las que yo más me sentía cómoda, porque la presión social de qué marca de ropa llevas en el jean day, todas esas cosas como que parecen muy pequeñitas, pero llegó al punto que yo le pedí a mi papá que me cambiara de colegio, porque yo me sentía muy incómoda y por eso me gradué del Santa Teresita. Pero entonces pienso que esa fue la primera vez que yo dije, uy, aquí está muy marcada la desigualdad. Entonces yo me gradué de 11 en el Santa, todos mis amigos del Cambridge, mis amigas muchos se iban del país a estudiar afuera o a los Andes, a Bogotá, y mis amigos del barrio, mis amigas ya tenían 2 hijos, 3 hijos, amiguitos míos que habían terminado ya en la cárcel o que estaban metidos en pasos pues difíciles. O también había veces en la cumbre que nos despertábamos y mi tía llegaba con la noticia de, no, imagínese que apareció el cuerpo de un pelado, mataron al hijo de doña no sé dónde y lo dejaron ahí en el andén. Entonces como que esos 2 mundos, hoy yo reflexiono mucho y por eso yo quiero tanto ese barrio, todos los diciembre yo los paso ahí, mi familia sigue viviendo ahí. Pero entonces ahí fue como la primera vez que yo pienso que me marcó la desigualdad. En ese momento no lo mastica, ¿no? Pero pienso que desde ahí empieza como una preocupación, 1, por la educación y cómo eso cambia la vida de la gente, y 2, por las diferencias sociales. Y entonces llegas a la Universidad Nacional y te escuché que se cae el techo de un edificio de la Universidad Nacional. Y eso de alguna manera detona en ti el interés de movilizarse para hacer que pasaran cosas.
Aquí en Bucaramanga sí me pasaron cosas que ya fueron más políticas, no electorales, pero sí políticas, como salir a marchar para proteger el páramo de Santurbán. Fue la primera marcha a la que fui en mi vida, creo que en ese momento era contra Greystar y era un proyecto de megaminería a cielo abierto en el páramo. Y entonces, pues, no sé si siga pasando, pero mi colegio nos había llevado al páramo como un proceso de apropiación social. Creo que muchos colegios aquí en Bucaramanga lo hacen. Entonces, como que uno lo siente muy propio. Después también marché con el uniforme del colegio, con los estudiantes en la MANE en el 2011. Y pues ahí empecé a enamorarme de la educación pública. Yo amo la UIS, aprendí a hablar inglés en la UIS con esos cursos de extensión de los sábados. Y entonces le dije a mi papá, papi, quiero irme a estudiar a la Nacho. Entonces prepara el examen de admisión, que es una locura porque tú sientes que en 3 horas te juegas todo el futuro de tu vida. Bueno, y llegué a la mejor universidad del país, comillas, y llegamos y grietas en todos los edificios. En una llovida de esas típicas bogotanas, se cae el techo de la facultad, de mi facultad de Derecho y Ciencia Política, encima de los estudiantes, y bueno, ahí ya es como, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser la generación que ve que cierran la universidad. Mi hermana menor quería estudiar también en la universidad pública, entonces uno se siente como responsable. Sí, responsable, como yo quiero que otras generaciones puedan tener esta oportunidad que yo tuve hoy. Entonces empiezo a meterme en el movimiento estudiantil, que es otro bonche, pero sí. De hecho, fuiste vocera dentro de la protesta en el 2019. En el 2018 fui representante del Consejo Superior de la Nacional, que es una elección honesta. Es muy chévere porque como no hay políticos y no hay plata ni salario, pues de verdad es una elección de ideas, pero al tiempo es muy importante para los estudiantes. O sea, se hacían debates y los auditorios se llenaban. Entonces ahí empiezo como a desarrollar quizás unas habilidades para comunicar, para estudiar también la crisis. Yo empiezo a estudiar ciencia política, me cambié a estudiar economía porque me parece que es una carrera que te entrega muchas herramientas para el movimiento social. O sea, yo empiezo a estudiar una carrera pensando en cómo apoyar esos movimientos sociales. Y mi tesis de la maestría es en mecanismos de financiación para las universidades públicas. Y bueno, y soy elegida representante estudiantil en 2 ocasiones. Y preciso, paro nacional. Preciso, movilizaciones, el León de Grave, en donde caben 3.000 personas, repleto, moderando las asambleas, también preparándolas, o sea, cuáles son las peticiones que vamos a hacer. No puede ser solo un paro porque sí, no puede ser un paro solo contra Duque, no tiene que ser un paro con objetivos claros, cuáles son nuestras peticiones, nuestras metas, tienen que ser realizables, no vamos a pedir 500 universidades públicas mañana, no, tenemos que estudiar el problema. Los profesores universitarios muy importantes nos ayudaron a construir ese programa. Entonces fue un momento muy lindo, me honra mucho haber hecho parte de ese movimiento social. De ese movimiento social y bueno, y de todas las marchas habidas y por haber en las que has participado, pero justamente en ese movimiento se sintió en el país que tal vez por primera vez los estudiantes de la universidad privada también participaron. ¿Qué crees tú que pasó en ese momento para que se hubiese como activado ese interés y esa movilización masiva de jóvenes? Para mí, el movimiento estudiantil está incompleto sin los estudiantes de las universidades privadas. Hoy, 1 de cada 2 estudiantes de la educación superior está en una universidad privada. Entonces estamos perdiendo completamente de vista si el movimiento estudiantil no tiene esas vocerías. Debates como la calidad, el aumento de las matrículas, las violencias basadas en género o las violencias machistas que ocurren en todos los entornos, hay que vincularlos. Para mí en ese momento, en el 2018, bueno, no sé qué tan correcta es esta respuesta porque no tiene que ver solo con educación. Veníamos de haber votado en un plebiscito por la paz, de haber perdido de alguna manera porque pienso que en la juventud había una expectativa de manera generalizada de paz. Y perder el plebiscito y después que el presidente Duque ganara las elecciones, que se sintió como igual, no sé, era una persona que no se conocía mucho antes de la elección. Entonces como que pienso que en ese momento hubo un llamado también de politización muy positivo, no politización necesariamente electoral de las urnas o de meterme en un partido, pero sí de sentir causas sociales como nos tenemos que meter en esta discusión. Entonces, por eso creo que el 2018 fue tan importante, porque veníamos de una desilusión, una tusa, pues, frente a lo que fue el plebiscito y una elección presidencial que, no sé, yo esperaba que Fajardo pudiera pasar a segunda vuelta. Bueno, y no sé ahí cómo se habrá movido la juventud, pero sí pienso que la juventud dijo, este es un debate que me compete. Y entonces en el 2018 fueron esas movilizaciones. ¿Qué problema creo que tuvimos? La violencia, porque igual era chévere sentir que tú podías salir a marchar con tu hermanito, con tu tía, con tu abuela, con la nona, pues, pero ya cuando la violencia se empieza a agudizar,
ya uno ni lo dejan salir a marchar los papás, sí, como que eso empieza a quitarnos la calle. Jennifer, ¿cómo fue esa decisión de participar activamente ya en política? ¿Qué aspectos entraron a jugar para esa decisión? ¿Y qué sientes que has ganado en ese camino y a qué has renunciado? Bueno, yo nunca me metí al movimiento social pensando en ser candidata. Como te decía, a mí me repartían un volante a un partido y yo lo quería arrugar y lo quería botar a la basura de la rabia que tenía por ver tantos escándalos de corrupción. Sin embargo, empecé a ver que decisiones como la del páramo, decisiones como el presupuesto de las universidades públicas, pues se tomaban en un espacio y era el Congreso y la presidencia. Una vez yo fui a hablar al Congreso y pues, yo preparé como ilusa, una presentación con diapositivas y gráficas, ¿no? Para ir a mostrarle a los congresistas que sí teníamos argumentos para marchar. Y me dieron 1 minuto y medio para hablar. Entonces yo estaba ahí como, no, entonces el porcentaje de desfinanciación, y Macías, que era el presidente del Senado en ese momento, me cierra el micrófono y dice como, ay, tiene 30 segundos, niña, de manera súper despectiva. En ese momento yo no me, o sea, yo sentí como indignación, pero dije, no, aquí igual nadie me está escuchando, porque en el Congreso muchas veces nadie se escucha. Y alguien estaba viendo el canal del Congreso y sacó ese video y dijeron, ay, ¿cómo es que este señor calla a una representante juvenil? Y eso se volvió súper viral. Y en ese momento yo dije, oigan, si es que es aquí en el Congreso al final donde se toman estas decisiones, como que no entiendo por qué me está tratando así. Yo pensé que yo podía convencerlo, ¿sí me entiendes? Como, bueno, entonces cuando a mí me hacen esa propuesta de lanzarme a la Cámara, yo digo, voy a hablar con mis papás, no, hija, pero no tenemos un peso, ¿usted cómo se va a meter en eso? Y yo, mami, pero pues si perdemos, no perdemos nada, como que organizamos a la gente, yo sigo haciendo lo mío, yo pues como que tenemos muchas propuestas por hacer. Y al final, no sé, me picó el bichito y dije, listo, hagámosle. Si esto sirve para organizarnos más, y la verdad nunca lo hice, ni siquiera hoy, que estoy aspirando al Senado, ni siquiera pienso solamente en ganar. O sea, para mí, ganar, chévere, pero pues lo más interesante es organizar a la gente, promover como ese proceso chévere de propuestas, problemas, leyes, no sé, a mí eso me gusta mucho. Y bueno, ahí llegué al Congreso. ¿Qué gané? ¿O qué hemos ganado? Para mí el Congreso ha sido como una maestría express sobre muchos temas. Tienes que aprender de salud, si se presenta una reforma a la salud, entonces he podido aprender mucho de muchas personas expertas en diferentes sectores. Estoy muy agradecida con todas esas personas que me han ayudado a construir mis posturas. Desde una perspectiva que es desinteresada, no es como cómo voy yo ahí, no, sino qué dicen los académicos del sistema de salud, qué dicen los médicos, las médicas que lucharon una ley estatutaria, y así en cada tema, laboral, pensional. Entonces he aprendido mucho, ha sido intelectualmente un reto muy interesante para mí. 2, he logrado construir un equipo. Todos estos logros, el año pasado quedamos como, o bueno, este año quedamos como mejor representante de la Cámara. Y si bien es un reconocimiento que tiene mi cara, realmente es un reconocimiento, un trabajo muy colectivo de mi equipo, al que yo, mejor dicho, me sostienen en las duras y en las maduras. ¿Qué hemos perdido? Bueno, me separé de mi pareja hace 1 año. Ha sido muy difícil construir relaciones personales, honestas. Ajá. Pienso que hay mucha gente que se acerca a uno con intereses pues que no son realmente lo que yo soy. Sea como sea, es un trabajo, ¿sí? Y yo lo tengo que ver así. Yo soy mucho más que una congresista, ¿sí? Yo soy una persona pues con otros intereses. Me gusta el arte, el cine, me gusta montar bicicletas y otras cosas que no son esto. Entonces hay personas que se acercan a mí creyendo que congresista es todo lo que yo soy y pues es un trabajo. Yo lo veo así. No es una inversión personal, no es un trabajo en el que yo vengo a servir con las ideas que tengo, pero pues si mañana no soy congresista, mi vida sigue adelante. Entonces eso me ha costado. Jennifer, dentro de los grandes temas que hacen parte de tu discurso está, bueno, la educación, desde luego. También está la mujer, su rol en la sociedad. Nos cuentas una experiencia acerca de lo que sucedió con el tiempo del micrófono, ¿no? Esta niña, como por joven, ¿qué puede haber sido más retador en este paso por el Congreso? ¿Ser joven o ser mujer? ¿O ambas cosas? Está dura esa pregunta porque, bueno, me voy a arriesgar a decir que ser joven. Porque en el Congreso los jóvenes y las jóvenes somos absolutísima minoría. Hoy por primera vez somos 30% mujeres en el Congreso. Pero jóvenes, te puedo decir que hay conmigo 6 de 187 representantes a la Cámara.
De entrada, para ser senador o senadora tienes que tener 30 años, entonces ahí la juventud tiene que ser en términos más relativos. A nivel global, Naciones Unidas reportó que el promedio de edades de los políticos en el mundo son 54 años. Entonces, de verdad, pienso que ahí hay todo un reto y también hemos tenido referentes jóvenes. Pienso yo que, obviamente yo también me he equivocado, pero mejor dicho, hay una expectativa mayor sobre nosotros y sobre nosotras, las jóvenes. Entonces yo me esfuerzo mucho por hacer las cosas rigurosamente, por no embarrarla, porque sé que si la embarramos, claro, para eso querían llegar los jóvenes, para no asistir al Congreso si hay alguien que no va, o para hacer preguntas bobas, o sea, cosas de ese estilo que yo pienso que tenemos que romper esa idea de que los jóvenes no tenemos nada por proponer, o que no somos disciplinados, o que no nos tomamos en serio las cosas. Es una idea con la que nos toca batallar. Te pongo solo un ejemplo de una historia para que lo dimensiones tú y toda la gente que nos está escuchando. Cuando yo llegué al Congreso, no me dejaban entrar, ¿no? O sea, me pedían el carnet todo el tiempo y yo, no, de verdad que sí soy representante, se los juro. Igual yo obviamente con mucha humildad siempre mostraba el carnet y todo bien. Hoy ya soy amiga de todos esos vigilantes y de los policías de ahí, pero llegamos y también los congresistas mismos. Una vez uno me dijo que me parara de la silla, que porque no era para los asesores, y yo soy representante, sí, como... Bueno, llegamos y denunciamos la elección del Contralor, la demandamos y la tumbamos, o sea, fue tramposa, y yo pienso que ahí muchos dijeron, ay, ¿quién es esta vieja? La vamos a googlear. Y en esa conversación, Roy Barreras era el que había definido cómo o sea, él era el que había viciado el proceso de elección del Contralor. Entonces estábamos una vez en una comisión y yo le dije, no, yo me paré y les expliqué a todos, esto está viciado porque la ley dice esto, ustedes hicieron esto, y por eso es que yo demandé y voy a ganar. Y él se para y me dice, así como esa escena de Tronchatoro con la niña de las trencitas en Matilda, que le dice, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy vieja, tú estás joven. Literalmente fue una conversación así en donde él me dijo, yo llevo 20 años eligiendo Contralor en este país. Yo llevo tantos periodos de elección siendo senador que usted no me va a enseñar cómo se elige. O sea, le faltó decirme, usted no le va a enseñar a su papá a ser hijos. Y bueno, yo dije, bueno, pues nada, esto ya lo va a definir el Consejo de Estado y ganamos esa demanda. Entonces, para ponerte un ejemplo como de infantilización alrededor de las causas que nosotros hemos llevado. Esa vehemencia, Jennifer, que te ha caracterizado en esta corta, pero definitivamente gran carrera que vienes dando en la política, ha llevado que las personas en esta sociedad polarizada como está, ha llevado a que quienes son como de izquierda, como a veces nos etiquetan, digan, bueno, Jennifer puede ser una alternativa menos radical de la izquierda, porque además enfrenta y confronta al que sea, independientemente del lado en el que esté. Y ha llevado también a la derecha a de pronto decir, Jennifer nos está dando una mano porque está poniendo en evidencia los vicios que pueden estarse dando en ese otro extremo. ¿Hay intención en esas cosas que haces, en las luchas que enfrentas, en los propósitos por avanzar en tu carrera política? Usualmente yo intento abstraerme mucho de qué tan popular creo que van a ser mis posturas, te lo confieso. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual. Pienso que en eso hemos tenido un retroceso mucha gente lo ve con malos ojos, ¿sí? Mucha gente dice, no debería haber educación sexual. A mí me pasa mucho, en la calle me dice la gente como, ¿usted por qué está con esos temas? Y yo digo, estos asuntos son de principios para mí. Si de pronto a alguna gente no le gusta lo que yo estoy planteando, tienen todo el derecho a que no les guste, pero es un asunto que yo no puedo modificar como al vaivén de la opinión, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando yo voy a presentar un debate de control político contra el presidente por el que yo voté además, y entonces alguien me dice, no, pero es que eso lo va a utilizar la derecha, eso lo va a compartir el uribismo. Y yo les digo, yo no puedo controlar quién comparte lo que yo pienso, pero si yo me quedo callada con esto, yo me voy a sentir como que no estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo lo que yo le prometí a la gente que iba a hacer. Y viceversa. Una reforma del gobierno que yo apoyé fue la reforma laboral. Entonces había gente que me decía, si apoyas esa reforma, entonces los empresarios no te van a financiar para la campaña, no sé qué, van a decir que eres petrista. Y yo entiendo eso, pero es que yo crecí viendo que a mi mamá le pagaban las horas nocturnas desde las 6. Yo quiero que eso vuelva. O sea, me parece que hay asuntos que son... Y pienso también que los empresarios y las empresarias podrían llegar a un acuerdo. También el gobierno lo trató súper mal, hay que decirlo, fue muy agresivo como en esa conversación. Pero yo dije, yo siento que esto es lo que yo de verdad quiero plantear y lo que me representa. Entonces, si de pronto ahí pierdo apoyo de algunas personas,
yo las entiendo, están en la libertad de no verse representadas en este proyecto, pero no, yo no puedo actuar solamente dependiendo de qué tantos likes va a tener mi postura o de que me van a decir uribistas los del pacto y petristas los uribistas. No puedo depender solamente de eso, porque pienso que si me dejo guiar por eso, va a llegar un momento en el que no va a poder mirar a la gente a la cara tranquilamente y decirle, yo hice esto porque lo creo, porque de verdad es mi convicción, y investigamos si Juliana Guerrero tenía títulos falsos. ¿Qué hago? ¿Me quedo callada? Porque entonces me van a decir uribistas y lo denuncio. No puedo quedarme callada. Entonces ese es el criterio que usamos con mi equipo, es estas cosas son de principios. Ahora también está cómo lo vamos a presentar, que es otro debate, ¿no? La forma en la que uno explica sus argumentos. Tú decías al principio, tú eres muy vehemente. Ahí todo el tiempo me dicen, no, es que usted grita mucho. Y yo ahí digo, pero es que yo soy santanderiana. Y a pesar de que ya hablo rolo, porque yo sé que ya tengo acento rolo, pues porque al principio me molestaba mucho en Bogotá. Todo el mundo me decía que los estaba regañando y no sé qué. Pero pues igual sí pienso que eso también hace parte de nuestro carácter. Si hay personas a las que yo a veces les hablo de frente y les digo, oye, es que me parece que te equivocaste en eso. O sea, no me acuerdo con quién estaba hablando qué días. Bueno, no me acuerdo. Ya, la superintendente de Industria y Comercio en un debate, y yo le digo, superintendente, es que usted lo que acaba de hacer es permitir que se consolide un duopolio. Y ella me dice, usted me está irrespetando. Y yo, yo no estoy irrespetándola, pero sí estoy mirándola a los ojos y le estoy diciendo honestamente lo que yo opino. Y hay personas en política que no les gusta eso, ¿no? Bueno, representante por Bogotá, y ahora la apuesta es al Senado. Santander. Estamos, digamos que atravesando un momento en el que Santander, por diferentes motivos, llámese como se llame, ha desaparecido de la escena nacional. ¿Qué puede encontrar el santanderiano que vote por Jennifer Pedraza al Senado? Hoy que he estado acá y que he pensado mucho en la ciudad que yo dejé cuando me fui y en la que me encuentro ahora, pienso que la necesidad, por ejemplo, por un transporte público, la necesidad de una ciudad que avance un poco al ritmo del mundo y no que se amplíe esa brecha entre Bucaramanga y el mundo, pues como el desarrollo, es algo que me tiene muy golpeada. Cuando yo vine por primera vez y vi que Lechezana había cerrado y que ahora era un concesionario de Renault, pensé mucho en Ipinto, ¿no? Que también cerró y que ya no se produce ahí, pues. Y pensé también en todos esos puntos de fábrica, al calzado, un montón de lugares. Mi mamá me llevaba a comprar ropa al punto de fábrica porque era más barato. Muchos de esos lugares ya no están allí y yo pienso que eso no está pasando solamente en Santander. Así que lo que yo puedo, y no solo puedo, sino que también lo hemos hecho ya en estos 3 años, y voy a contar cómo, es uno presionar por esa agenda regional en el Congreso de la República, que no es fácil porque obviamente un gobernador y un alcalde no van a rendir cuentas al Congreso, pero desde el Congreso sí se puede promover iniciativas nacionales alrededor de estos temas que he propuesto. ¿Qué hemos hecho? Aún siendo representante de la Cámara por Bogotá, obviamente la educación pública. Aquí nosotros tenemos las unidades tecnológicas de Santander, la Universidad Industrial de Santander y Unipaz. Yo soy autora del proyecto, ya vamos en 3er debate, mientras estamos grabando esto. Aún estamos a pocos días de que se dé el 3er debate de ese proyecto, que es el de mi alma, el de mi corazón, porque es para reformar la Ley 30, que es la que rige la educación superior, de manera que el presupuesto de las universidades públicas crezca a un ritmo mucho más acomodado a sus gastos reales. Y para incluir a las ITTUs, por ejemplo, las unidades y Unipaz en ese presupuesto nacional. Es decir, que no dependan solo del gobierno departamental y municipal. Entonces, ya hemos presentado iniciativas que afectan y que mejoran, pues, o que contribuyen a resolver problemas de Santander, pero aún no es suficiente. También quiero dedicarme a promover, y eso ya lo hemos hecho también, organización social aquí en el territorio, o sea, impulsar liderazgos locales que quieran moverse, que quieran aportarle estos temas. Por ejemplo, hay grupos de investigación de Santander con los que construimos el proyecto de ley para actualizar el delito de la trata de personas. Santander y Norte de Santander han sido uno de los departamentos más afectados por la trata debido al flujo de migrantes de Venezuela, porque las mujeres migrantes son la presa más fácil de las redes de trata. Entonces acá hay varios grupos de investigación que se han dedicado a eso y que literal fueron al Congreso y tocaron la puerta y nos dijeron, ustedes están presentando un proyecto de ley sobre esto, queremos apoyar. Y yo, de una. Y así hemos construido también relación con diferentes sectores de Santander, pero aún nos falta mucho, hay que decirlo. Y también a las mujeres santanderianas, porque incluso los políticos alternativos aquí en Santander son hombres y está muy bien que estén ahí,
yo creo que lo hacen muy bien, pero también necesitamos una representación femenina en esas causas que tenemos. A propósito de la representación femenina, ¿tienes referentes femeninos que hayan inspirado como esta vocación tuya de participar en lo público? Claro, antes, digamos, de personas de la historia colombiana, la primera mujer que hizo una huelga obrera en Colombia es paisa, fue paisa, pues se llama Betsabe Espinal. La verdad no se habla mucho sobre ella, pero yo creo que yo le pondría a mi hija Betsabe y todo en honor a ella, de verdad. Dos, obviamente que nosotras aquí en Santander tenemos unos referentes increíbles, la Pola, por ejemplo, pero también hoy en día mujeres santandereanas que creo que han hecho un trabajo interesante. María Juliana, por ejemplo, Acevedo, que es la columnista más leída de Vanguardia. Recientemente Vanguardia me invitó, también está dirigida ahora por una mujer, ¿no? Melissa García, que también está dirigiendo Vanguardia. Qué reto tan increíble, me encanta. Y está dedicando como un segmento especial en Vanguardia para hablar de las mujeres santandereanas. Me parece que es súper necesario. Y hay toda una ola de mujeres, incluso en la academia. EAFIT por primera vez tiene una mujer rectora, súper interesante. Y que me inspiren a mí personalmente, esto puede ser muy ególatra, pero mis abuelas, y como todas las mujeres de la generación de mis nonas, ellas, ¿qué hacía mi nona? Mi nona, pues obviamente tuvo muchos hijos y los sacó adelante lavando ropa a mano, ¿no? O sea, en ese momento no era con lavadora y todo, sino lavando de verdad. Y a mí me inspiran mucho ellas como a pensar, la frase, así como la frase de mi papá era, mi hijita, lo único que le voy a dejar a usted la educación, la de mi mamá era, mi hijita, no dependa nunca de un hombre. Eso me dijo mi mamá toda la vida. Y estoy muy agradecida con ella también por eso. Jennifer, has hablado de muchos asuntos que te preocupan y que son, digamos que, fuente de inspiración para todo lo que haces. Cuando piensas en Colombia, ¿qué es lo que más te duele de la realidad del país hoy? Lo que más me duele, francamente eso va cambiando en mi corazón. En este momento lo que más me genera tristeza fue lo que pasó recientemente con el bombardeo de los menores en Guaviare. Calamar Guaviare es un municipio muy abandonado por el Estado colombiano. O sea, no tiene vías, no tiene salud. Es un municipio además en el que solamente se habla de él cuando vamos a hablar del conflicto. El alcalde de ese pueblo de ese municipio es una persona joven y es de mi partido. Y hace un año me llamó y me dijo, Jennifer, yo necesito que hagamos algo. La Defensoría acaba de emitir una alerta porque las disidencias, como 2 disidencias que están disputándose por el territorio y yo tengo mucho miedo porque me están amenazando a mí. Hace un año buscamos al gobierno y le dijimos al ministro de Defensa, ministro, por favor, esta es una zona. La alerta de la Defensoría fue lo que pasó en Catatumbo, va a pasar en Calamar, Guaviare y en Guaviare si el gobierno no hace algo. Y hablamos mucho del reclutamiento de menores. Y una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. A mí me marcó muchísimo ver niños de 11 años con armas. Y ver que no hay ninguna oferta para ellos, o sea, no hay un Estado que les proteja. Entonces, a mí me tiene muy afectado eso de que las víctimas, como la frialdad con la que el país ha hablado sobre eso, no mátenlos. O sea, igual, ¿quién los manda a meterse ahí con esas armas? No puedo con eso. Ellos no están ahí porque quieran. Los que dicen que no, de una vez los vuelven objetivo militar a ellos y a sus familias. Incluso líderes juveniles del Guaviare que están luchando por una carretera o por un río, o por muchas causas. Sí, de una vez objetivo militar de esas organizaciones, porque cualquiera que luche por mejor vida para esos jóvenes, pues si los jóvenes tienen mejor vida, difícilmente van a terminar en un grupo armado. Entonces, el movimiento juvenil amordazado completamente en esas zonas afectadas por la violencia. Me tiene muy triste pensar que en el 2021 todo el país le pidió la renuncia al ministro de Defensa en ese momento, Botero, al de Duque. Bueno, no todo el país no, pero sí hubo como un clamor muy generalizado. Duró bastantes días, bastantes semanas la noticia y hoy es como si nada hubiera pasado. Me duele mucho. Yo no llegué al Congreso por las causas de los niños ni de las niñas, pero ha sido un tema en el que he terminado metida, quizás porque quiero ser mamá, quizás porque, no sé. Pero, por ejemplo, la ley que prohibió el matrimonio infantil es de mi autoría y yo nunca pensé que fuera, es decir, yo no prometí en campaña, yo voy a prohibir el matrimonio infantil, no, pero fue una de las causas que las organizaciones sociales me presentaron y que yo dije, si yo puedo ayudar en esto, me encantaría. Jennifer, en esta carrera política a veces hay que ceder, hay que negociar, hay que buscar acuerdos. ¿Cuáles son esos no negociables de Jennifer Pedraza?
Es una pregunta que me coge en un momento muy duro porque estamos haciendo una coalición al Senado con el Nuevo Liberalismo y con el partido Mira, con el que tengo muchas diferencias. También tengo coincidencias. O sea, el Mira tiene un enfoque interesante de todo lo que es la solidaridad alrededor del cristianismo, ¿sí? Pero obviamente tenemos unas diferencias muy fuertes en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esa coalición, afortunadamente, es una coalición en la que ni nosotros les estamos pidiendo a ellos que piensen como nosotros, ni viceversa, y hay unos puntos que no están bajo negociación, pero sí he terminado muy confrontada en ese sentido. ¿Hasta qué punto se puede ceder? Por ahora mi conclusión, que puede ser cambiante, porque igual esta es una experiencia nueva para mí también, pienso que el acuerdo no negociable tiene que ser la honestidad con los recursos públicos. De verdad, cualquier debate se puede dar si el debate es sobre la mesa con argumentos. Tú me persuades, yo te persuado. No nos persuadimos, listo, la gente elige en las urnas. Pero si esta conversación de fondo ni siquiera se da y todo lo que tú me estás planteando a mí, digamos, tú eres Congreso y yo presidente, o viceversa, es cómo vas tú ahí, es cuánto porcentaje te doy del contrato, esos debates que necesita la sociedad porque los necesita y son ricos y son lo que hace que la democracia sea chévere, sentarse a comer crispetas mientras uno ve un debate de dos senadores, esos debates ni se dan porque están completamente reemplazados por la conversación clientelista. Y eso es lo que yo me di cuenta en el Congreso, es que yo lo veo de verdad día tras día. Partidos que hacen alocuciones diciendo que se oponen o que apoyan al presidente, y yo veo en la vida real cómo votan de manera absolutamente contraria después de salir de una reunión con el Ministerio del Interior, con Armando Benedetti en este caso. Entonces a mí me parece que si Colombia pudiera debilitar a esa gente que ve la política como un negocio, incluso si eso implica, mejor dicho, creo que eso sería muy rico porque saldrían a la luz esos debates interesantes sobre sí, más Estado, menos Estado, derechos de las mujeres, o prohibir el aborto, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero que sé que está de frente. Creo que eso podría hacer que la política avanzara y que más gente se quisiera meter también. Ahorita que estamos en época preelectoral, entonces yo estoy yendo a las regiones a buscar líderes sociales que quieran ser mis planchas o mis fórmulas en las regiones. Pero es tan difícil. Muchos tienen miedo de volverse, de que los amenacen. Muchos tienen miedo de que no tienen como 1.000 millones de pesos para una campaña. Obviamente mi campaña jamás valdría eso. Y yo les digo, no, hagamos rifas, juegos y espectáculos y vendemos gomitas, lo que toque. Pero esa barrera de participación es muy difícil de romper. Y especialmente para las mujeres, para las que son mamás. Hace poco la MOE hizo una encuesta sobre las elecciones al Congreso del 22 y encontró que apenas el 6% de las mujeres candidatas tenían hijos menores de 6 años, mientras que el 32% de los hombres tenían hijos menores de 6 años y no consideraban que tener un hijo de 6 años fuera un obstáculo para ser candidatos. Mientras que las mujeres, te pongo un ejemplo de una mujer del espectro político completamente diferente al mío, Paloma, por ejemplo, que es mamá, todo el mundo sabe que es mamá y que tiene una hija que está, digamos, en esos años que requieren tanto cuidado. Muchas sí lo han visto como una barrera de participación. Yo llegué al Congreso para ponerte un ejemplo que te indigne, pues estoy segura de que te va a indignar. La licencia de maternidad, en la licencia de maternidad, las congresistas tenían que entregarle durante esos 4 meses la curul de ellas a la siguiente persona que seguía en la lista. O sea, mientras ellas estaban en licencia de maternidad, perdían el espacio, perdíamos, pues porque yo lo pensé también. De verdad, el mejor método anticonceptivo que me han podido presentar, porque a mí me costó mucho llegar acá, yo no se lo voy a regalar a otra persona. Logramos ya, eso cambió, sacamos adelante una ley, la ley de la licencia de maternidad para mujeres en política, que nos permite trabajar de manera virtual, votar de manera virtual mientras estamos en la maternidad, en la licencia de maternidad. Pero imagínate, perdimos una congresista increíble como Juanita Gobertus, que ahora es directora de Human Rights Watch, pero ella dejó de ser congresista y a los 3 meses era mamá. Entonces, pues, pienso yo que ahí hay muchos temas que todavía podemos avanzar. Y todo eso podría estar sobre la mesa si no fuera porque solamente hay gente acá viendo cómo enriquecerse con los recursos que todos pagan. Bueno, Jennifer, ya para ir cerrando. Ay, sí, yo hablo mucho, perdón. No, hay muchas cosas que decir y seguramente se nos quedarán otras también por decir. Jennifer, un mensaje para los jóvenes. Tú no has cumplido ni siquiera los 30 años y ya cuentas en tu hoja de vida una cantidad de logros y de caminos que has iniciado a recorrer. Mensaje para los jóvenes, todos. Mensajes para los universitarios, para quienes estudian, para quienes están en lo privado, quienes están en lo público. ¿Es posible aportar y sumar a la transformación de este país? Pues yo quiero hablarle especialmente a los jóvenes santanderianos en este caso.
Todos mis amigos, o la mayoría de mis amigos del colegio se han ido de Colombia a través de maneras regulares y a través de maneras irregulares. Mi mejor amiga, que es cum laude ingeniera civil de la UIS, estaba hasta hace poco en Estados Unidos siendo mesera en un bar porque no encontró un trabajo aquí digno. Ganó Trump las elecciones y empezó a elevarse el nivel de violencia muy fuerte contra los migrantes. Y obviamente yo siempre poniendo velitas porque se devuelva, yo siempre poniendo velitas para volverla a tener acá, y yo estoy segura de que ella también quisiera estar acá. Pero mi mensaje para los jóvenes y las jóvenes es que este es el único pedacito de tierra, Colombia es el único pedacito de tierra en el que nosotros tenemos todos los derechos y al que tenemos que querer y cuidar. O sea, yo no quiero seguir siendo como la generación que tuvo que irse para salir adelante. Yo sé que muchos han tenido que salir, pero mi convocatoria es a que vuelvan y a que quienes estamos acá no dejemos morir a nuestra tierra, por decirlo de alguna manera. Obviamente no es fácil porque todos queremos tener una vida exitosa, salir adelante, ganar en dólares, sí, mil cosas de ese estilo. Pero el 31 de diciembre fui a una fiesta aquí en Bucaramanga y vino un montón de gente egresada aquí de los colegios, del San Pedro, de unos colegios excelentes que hay en Florida, y todos decían, yo me quiero devolver a Bucaramanga, solo quiero que gane un alcalde bueno, que me anime. Y yo pienso que muchos vieron en Petro también esa posibilidad. Entonces mi mensaje es a que nosotros nos apropiemos de esta tierra, de este pedazo de tierra que es lindo, que tiene gente trabajadora, que muchos no tienen la posibilidad de migrar, de irse a otros países, para que podamos pues volver a pasar los diciembres con nuestra familia. De verdad, esas cosas son las más importantes. Yo paso todos los diciembres aquí con mi familia y sé que hoy se ha vuelto un privilegio. Mis amigas me escriben, mándame videos, mándame no sé qué fotos de los tamales y eso. No sé qué tanta gente escucha este podcast de los que viven afuera, pero de verdad este pedazo de tierra vale la pena. Entonces no tiene que ser solo a través de la política. Si están montando una empresa y hay días difíciles, bueno, montar empresa en este país sé que es difícil, pero vale la pena. Si están montando una obra de teatro, no sé, diferentes intereses, vale la pena que construyamos cultura desde nuestra perspectiva. Ese es como el mensaje. Si están siendo campesinos, no sé, también jóvenes que están intentando apostarle a la agricultura, todo eso vale la pena. Como ese es el mensaje que yo les quiero dar de apropiación por este pedacito de país lindo que yo quiero mucho, que es Colombia. Jennifer, gracias por acompañarnos en primera persona. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre que me inviten, muy feliz de acompañarlas.